Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Primeramente nos presentamos. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas del Grupo 2.7. Actualmente estamos cursando la carrera en licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Los integrantes del equipo están conformados por Flores Rosas Editarelli, Padilla Lozano Karina Dilene y su servidora Sauceda Santos Stephanie. Durante esta presentación les estaremos hablando acerca del síndrome autoinmune autoinflamatorio inducido por adyuvantes. Esperemos y sea de su agrado. Para iniciar, les daré una breve definición de lo que es el síndrome autoinmune autoinflamatorio inducido por adyuvantes. Este es una entidad caracterizada por la presencia de manifestaciones variadas y o síntomas no específicos, que pueden representar distintas entidades reumatológicas. Estas entidades también se les conoce como trastornos médicos del aparato locomotor y del tejido conectivo. A su vez, estas entidades cuentan con el antecedente de la aplicación de una sustancia ajena al organismo que puede actuar como adyuvante o materiales no especificados con fines estéticos. Un dato curioso es que este síndrome fue propuesto desde el 2011 por Schoenfeld y Edmond Levin, así como también en ciertas ocasiones pueden encontrar este síndrome con otro nombre, debido a las siglas en inglés, también se le conoce como síndrome de la Adyuvantes son sustancias de estructura química muy diversa, usadas para reforzar la respuesta inmune contra un antígeno administrado simultáneamente. Se utilizan con varios propósitos, así como lo pueden ser para formar parte de vacunas humanas o veterinarias con el objetivo de potenciar una respuesta inmune y una memoria inmunológica más eficiente, producir anticuerpos poli y monoclonales para diferentes usos, como herramientas para estudiar la respuesta inflamatoria y obtener biomodelos de autoinmunidad, así como también en ensayos toxicológicos como controles positivos de hipersensibilidad retardada. Algunos síntomas y criterios sugeridos para este síndrome son los siguientes: antecedente de la aplicación de una sustancia externa que actúa como adyuvante, aparición de manifestaciones clínicas típicas como lo pueden ser la mialgia, miositis o debilidad muscular, así como la artralgia o la artritis, la fatiga crónica, sueño no reparador o trastornos del sueño, manifestaciones neurológicas, en especial las relacionadas con desmielinización, trastorno cognitivo, pérdida de la memoria, fiebre y boca seca, así como la mejoría al remover los agentes inductores, biopsia de tejido afectado con hallazgos típicos y algunos marcadores bioquímicos de enfermedad autoinmune. El tratamiento se basa en la eliminación del estímulo externo, por ejemplo, implantes de silicona, y en la mayoría de los casos se observa una respuesta a largo plazo favorable sin necesidad de iniciar tratamiento inmunomodulador. Sin embargo, en casos de evolución a enfermedades autoinmunes autoinflamatorias definidas por lo general, es necesario indicar tratamiento inmunomodulador. El pronóstico a largo plazo de pacientes con diagnóstico de Asia no se ha evaluado. Sin embargo, la recomendación existente es la de evitar una nueva exposición al adyuvante involucrado por el riesgo teórico de volver a desencadenar o exacerbar la respuesta inmune. Los adyuvantes inmunológicos. Estos son capaces de estimular inicialmente la inmunidad innata por medio del reconocimiento de receptores de reconocimiento de patrones, proteínas presentes en las células del sistema inmunitario, como los fagocitos, para identificar moléculas asociadas con patógenos microbianos o estrés celular. Varios autores han propuesto diferentes clasificaciones de los adyuvantes atendiendo a su origen. Se trata de mecanismos de acción y propiedades físico-químicas. Ahora continuaremos con la clasificación y mecanismos de acción. Según la clasificación de Shanks, los adyuvantes actúan de diferentes maneras. La estimulación de la señal 1, que se basa en el concepto de que la estimulación linfocítica depende de la presentación antigénica de los ganglios linfáticos regionales,
por medio de las células presentadoras de antígeno, fundamentalmente de las células dendríticas, y la estimulación de la señal 2, que requiere la liberación de citocinas en forma soluble o de moléculas coestimuladoras de membrana en las células presentadoras de antígenos para potenciar la estimulación de la respuesta inmune específica. Para esto se requiere una activación previa de células presentadoras de antígeno, la cual puede presentarse por dos vías no excluyentes. La señal 0, que consiste en el reconocimiento de estructuras moleculares específicas presentes en los agentes patógenos y a través de las moléculas endógenas denominadas señales de peligro, que se liberan cuando hay necrosis celular. Y la estimulación de la señal 3. Aquí las células de la inmunidad innata activadas son capaces a su vez de activar los linfocitos T auxiliadores inactivados, polarizando la respuesta inmune hacia un patrón TH1, TH2, TH9, TFH, TH17, TH22 o TREG, determinado por el perfil de citocinas que liberen y otros factores. Clasificación de O'Hagan y Valiante. El hidróxido de aluminio ha sido el único adyuvante autorizado para el uso de vacunas humanas desde el año de 1926 y ha sido considerado por muchos años como seguro. Mas, sin embargo, estudios más recientes han puesto en evidencia su toxicidad a corto, mediano y largo plazo, así como posibles vínculos con fenómenos autoinmunes. A pesar de considerarse poco tóxico, este adyuvante produce inflamación local, que puede llevar a la formación de granulomas. Otros efectos que se han atribuido al hidróxido de aluminio son la miofascitis macrofágica y otros trastornos autoinmunes. En la actualidad, la polarización que induce hacia el TH2 lo hace poco efectivo para muchas vacunas de nueva generación, lo cual ha estimulado la búsqueda de nuevos adyuvantes. Esta clasificación se basa en los aspectos funcionales, inmunopotenciadores y sistemas de liberación. Existen diferentes tipos de adyuvantes, tales como las sales de aluminio, que se caracterizan en formar un depósito y liberan el antígeno lentamente. Polarizan la respuesta inmune hacia la producción de anticuerpos. Otro es el derivado de bacterias. Estos tienen una actividad inmunoestimulante. Estimulan a través de las células de la inmunidad innata. Las emulsiones permiten una liberación lenta del antígeno. Estimulan al sistema inmune para provocar mayor respuesta. Los liposomas aumentan el periodo de vida de los Ag en sangre. Microesferas copoliméricas que forman un depósito de liberación lenta del antígeno. Existen 4 entidades clínicas asociadas a este síndrome. Según Schwefel y Ekman-Levin, siliconosis es un tipo de enfermedad autoinmunitaria con manifestaciones sistemáticas inespecíficas. Se agrupa en el conjunto de enfermedades que puede manifestarse como síndrome autoinmunitario inducido por coadyuvantes. El silicón es un polímero de dimetil siloxano usado en un ámbito médico por viscosidad variable, según la longitud del polímero. En décadas recientes, millones de personas se han expuesto al silicón de distintas maneras, desde objetos de uso diario en el hogar hasta productos médicos, tales como son los implantes, válvulas cardíacas o derivaciones ventrículo-peritoneales. Pero la forma más popular de uso del silicón es para implantes mamarios, que después de décadas de investigación es considerado el material ideal para mamoplastía de aumento. Se ha descrito la relación del uso del silicón con enfermedades autoinmunitarias, que incluyen artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sjögren y esclerosis sistémica. Una explicación por la cual el silicón produce respuesta inflamatoria es porque puede actuar como coadyuvante inmunogénico, provocando una respuesta local y sistémica, TH1 y TH17. De manera alternativa, el silicón puede inducir una respuesta por reacción cruzada con el tejido conectivo que contiene glucosaminoglicanos, que es una molécula estructuralmente similar al silicón y se encuentra en el tejido alelos
HLA, DQ2 y DRW53, lo que indica una predisposición genética. Síndrome de la Guerra del Golfo. Es una misteriosa patología que ha afectado a numerosos excombatientes americanos de aquella operación militar, lo que se traduce en problemas de comportamiento, dolores articulares, inflamaciones, complicaciones pulmonares y fatiga crónica que hoy padecen después de haber sido expuestos a las radiaciones alfa durante la guerra. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes son enfermedades respiratorias de tipo enfisema o fibrosis pulmonar, trastornos neurológicos como pérdida de memoria y déficit neuromuscular, estrés postraumático, que es una imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante, disfunción hepática o renal, que es consecuencia de que los riñones dejen de funcionar de forma que se elimina menos orina del organismo y los desechos de nitrógeno se acumulan en el torrente sanguíneo. Inmunodeficiencias, que es la disminución de la capacidad del cuerpo de combatir infecciones u otras enfermedades. Infertilidad, no poder concebir. Fibromiopatías, que son tumores, malformaciones congénitas y neoplasias. Ahora vamos a continuar con la miofascitis macrofágica. Esta pues es una reacción rara que fue reportada por primera vez en Francia en el año 1998 por Gerardi. Posteriormente, este mismo fue el quien determinó que este cuadro clínico era causado por vacunas adyuvadas con hidróxido de aluminio. Esta reacción pues se describe como un infiltrado de macrófagos que contienen acumulaciones citoplasmáticas de cristales de aluminio entre las fibras del músculo deltoides y se asocia en otras manifestaciones sistemáticas. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué era lo que las personas que eran vacunadas con este hidróxido pues presentaban? Pues era fatiga crónica y dolores musculares. En personas que habían sido inmunizadas repetidamente con vacunas que contenían pues este hidróxido, como ya lo mencioné, pues tales como antihepatitis A, antihepatitis B y toxoide tetánico. Continuaremos hablando acerca del fenómeno posvacunación asociado a adyuvantes. Existen gran número de informes de sospechas de asociación entre manifestaciones autoinmunes posvacunales. En ellos se propone una relación causal, pero varios estudios epidemiológicos no han confirmado esta asociación. Existen diversos modelos de enfermedades autoinmunes inducidas en animales de laboratorio por inmunización con antígenos que son obtenidos de sus propios tejidos, formulados con adyuvantes, que es lo que comúnmente nosotros observamos o se realiza con los ratoncitos de laboratorio. De igual modo, se ha descrito la expresión de enfermedades autoinmunes o de autoanticuerpos en animales genéticamente sensibles, luego de la aplicación de determinadas vacunas. Inducción del ASIA por vacunas específicas. Un ejemplo de esto fue la vacuna contra influenza y su relación con la narcolepsia. Fue en el año del 2009 cuando más de 1.300 personas recibieron una vacuna llamada Pandemrix para prevenir la influenza ocasionada por el virus H1N1. Desarrollaron como evento adverso la narcolepsia, una condición debilitante incurable que causa somnolencia diurna, la cual es abrumadora. A veces es acompañada de una debilidad muscular súbita, en respuesta a emociones fuertes como la risa o la ira. Este estudio es una sólida evidencia de que la vacuna adyuvada Pandemrix, administrada a más de 30 millones de europeos, pudo haber provocado una reacción autoinmune que dio lugar a la narcolepsia en algunas personas genéticamente susceptibles.
Entonces, aquí queda claro el papel de un QFB. No solamente es crear una vacuna, sino también ver todos los posibles efectos adversos. Ahora vamos a hablar acerca de la vacuna contra el VPH, que es conocido como el virus del papiloma humano, fenómenos autoinmunes e insuficiencia ovárica. Además de provocar el fallo ovárico, publicaron en el año 2015 un trabajo en el que analizan con base en datos obtenidos de la VAERS, que es el sistema de reporte de eventos adversos postvacunales de la Food and Drug Administration y la CDC de los Estados Unidos, pues todos los casos sospechosos de Asia según los criterios diagnosticados de Schoenfeld y Agnon-Levin en personas vacunadas contra el VPH. En este estudio se registraron 2.207 casos de sospechas de Asia, posiblemente relacionados con la vacunación. Las manifestaciones clínicas más frecuentes observadas fueron en un 58% de epirexia, en el 27% mialgias y en un 19% presentaron artralgia o artritis, y la tasa de notificación estimada fue de 3.6 casos por cada 100.000 dosis de vacuna. Eso quiere decir que pues sí fue un número grande en este caso de la vacuna contra el VPH. Continuaré hablando acerca de los efectos adversos que han tenido otras vacunas, como lo fue la vacuna contra viruela y miocarditis. La viruela es una enfermedad viral que fue brutalmente devastadora, pero sin embargo fue erradicada gracias a una campaña intensa de vacunación generalizada. En un reporte se informó que del total de 540.824 militares que fueron vacunados en el lapso de un año de diciembre de 2022 y diciembre de 2003, solamente 67 de estos desarrollaron miopericarditis en las primeras 2 semanas después de la vacunación. O sea que podemos aplaudir, podemos estar contentos del desarrollo pues de lo que fue esta vacuna. Continuamos con la vacuna y síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico, abreviado SAF, es un trastorno autoinmune caracterizado por generar trombosis venosa o arterial, pérdidas fetales recurrentes y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, los cuales se unen a fosfolípidos cargados negativamente en plaquetas y células endoteliales por medio de la proteína plasmática beta-2-glicoproteína 1 y causan, además de los cuadros tromboembólicos y los abortos, trombocitopenia y trastornos multiorgánicos. Fueron 4 los mecanismos propuestos en la inmunopatogenia del Asia. En primer lugar tenemos la susceptibilidad genética, luego el mimetismo molecular, continuando con el componente adyuvante y por último los preservativos de las vacunas. Bueno, en este cuadro vamos a abordar lo que viene siendo la predisposición genética, algo así como una especie de resumen. Cabe notar que entre los genes que están mayormente implicados en fenómenos autoinmunes están los pertenecientes a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí al inicio pues encontramos lo que son los factores ambientales que vienen entrando en este campo, lo que son las vacunas, silicona, metales, aceites. Y lo primero que se desprende aquí del cuadro pues viene siendo el antígeno, que nos estamos hablando acerca de las vacunas, o el mimetismo molecular. Aquí nos referimos a la similitud estructural que hay entre los antígenos microbianos que son contenidos en las vacunas y las estructuras propias como el elemento esencial en la patogenia de autoinmunidad postvacunal. Luego pues de este mismo antígeno surge la activación de clones de linfocitos autorreactivos que viene dando lugar pues a la producción de anticuerpos
activación de los linfocitos Th1, los citotóxicos y la desregulación de los linfocitos. Luego en el adyuvante, que fue un tema que hace un momento se explicó, pues viene siendo la interacción del RPP o del NLR. Esto pues da lugar a la hiperestimulación del sistema inmune innato, liberación en citotoxinas y mediados proinflamatorios y la activación del complemento. Y luego por último aquí, de lo que deriva de la predisposición genética, pues encontramos los preservativos. Y aquí entra el timerosal. Cabe de notar que como todavía esto se mantiene pues una polémica, por lo cual pues es necesario realizar estudios adicionales antes de dar algo así como un previo resultado. Pero de lo que fue el adyuvante y el antígeno, pues da lugar a lo que tenemos aquí al final del cuadro, que viene siendo el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes. Por su atención, gracias.